Hoy vamos a introducir los enfoques de estudios de la comunicación de masa y particularmente una escuela, la Mass Communication Research, la escuela de investigación de comunicación de masas norteamericana, que es fundadora del campo de estudios de la comunicación, ¿ya? Es el primer lugar donde se institucionalizan los estudios de este objeto que a nosotros nos interesa. Es el primer momento en el cual la noción de comunicación, ¿no?, aparece en las denominaciones de líneas de investigación, en los denominadores de institutos universitarios, ¿ya? El proceso de institucionalización, de consolidación, de estructuración del campo de estudio de la comunicación está marcado precisamente por este tipo de procesos o movimientos, ¿no? Donde por una parte se crean departamentos universitarios, ya en centros de estudio, que se abocan a la investigación en comunicación, y también cuando se establecen los primeros programas formativos en comunicación, ¿ya? Esto ocurre a mediados de la década de los 40 del siglo pasado, ¿ya? En ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hay varias iniciativas, bueno, que germinalmente inician previo, sobre todo en una serie de investigaciones para el estudio, el papel que tienen los medios de comunicación en la propaganda bélica, ¿ya? Eso fue uno de los grandes impulsores. Por lo tanto, ustedes pueden ver que este campo de estudio no tiene demasiada antigüedad, ¿ya? Estamos hablando más o menos de unos 70, 80 años ya de institucionalización. Eso no quiere decir que previamente no haya existido estudio, reflexión, pensamiento sobre la comunicación, solo que el concepto de comunicación no aparece figurando en un lugar central de esas reflexiones. Hay otros objetos de estudio que están vinculados, que son parte de la comunicación, que por supuesto han concitado la atención de pensadores por muchísimo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de lenguaje, ¿ya? El concepto de retórica, la hermenéutica o los procesos de interpretación. Son algunos conceptos que, sobre todo en el campo de la filosofía o de la teología, han tenido un lugar muy importante. En el caso de la hermenéutica, una de las preocupaciones para la teología era fue desde la Edad Media, ¿no?, la interpretación de las Sagradas Escrituras, la correcta interpretación, ¿no? Entonces ahí aparece una reflexión sobre cuáles son las condiciones, posibilidades de interpretación de un texto de un modo adecuado, fiel, ¿no?, la fidelidad en la interpretación. Pero el concepto de comunicación todavía no está puesto en un lugar central, como aparece a mediados del siglo pasado en universidades norteamericanas que empiezan a desarrollar programas de investigación para el estudio de los efectos del impacto de la capacidad de influencia que tienen los medios de comunicación de masa. Esta es una situación un tanto paradojal, pero es importante tenerla a la vista, ¿ya? Y es que, fíjense, el campo de estudios de la comunicación se establece, se crea, ¿no?, se funda orientado al estudio de los medios de comunicación, que ustedes saben es una forma derivada de comunicación, ¿ya? Porque la comunicación está en nuestras vidas cotidianas, digamos, es una matriz en la cual nosotros nos formamos, ¿ya? Porque es la base de la vida social.
pero este campo se constituye, nace, el momento de nacimiento, para estudiar una forma particular de comunicación, que es la comunicación mediada a través de dispositivos técnico-institucionales, y además en esa sociedad, que es una sociedad capitalista, empresariales, que se abocan a la producción de comunicaciones masivas, la difusión de largo alcance, ¿ya? De mensajes que se ponen, se ofrecen en un mercado de las comunicaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo que es una situación paradojal? Porque, claro, la manifestación principal, la más importante, la básica, ¿eh? La que debiera constituir probablemente nuestro punto de partida para pensar la comunicación, no es el objeto de estudio en ese momento inicial, sino una manifestación derivada, que cobra mucha relevancia en el periodo, porque vemos eh, desde fines del siglo XIX y mediados del XX, el desarrollo de tecnología de las comunicaciones que van a tener un impacto muy importante en la transformación de la vida social, ¿ya? Ocupan un lugar muy relevante y que constituyen además un fenómeno nuevo, ya que por lo mismo demanda atención e interés. Pero no obstante, la reflexión sobre esta forma básica de la comunicación queda relegada, ¿ya? No es el punto de partida de la constitución del campo. Ahora, ustedes saben que en el momento de nacimiento de las instituciones, tanto como las personas, se producen procesos que marcan la vida de esto. Esto se llama improntamiento. Todo lo que ocurre, por ejemplo, a nosotros desde el momento en que nacemos, va a improntar nuestra vida, ¿ya? De modo tal que los estímulos, el afecto que recibamos, los primeros aprendizajes nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Van a estar en nuestra memoria primaria, básica, inicial. Lo mismo ocurre en la constitución, fíjense, de este campo. Ese momento inicial, cuando se constituye el campo de estudio de la comunicación, impronta el desarrollo de esto y constituye una marca que persiste hasta el día de hoy, que todavía mantiene influencia sobre nosotros, de modo tal que incluso hasta el presente, cuando se habla de la investigación en comunicación y el estudio de la comunicación, mucha gente piensa que esto consiste en el estudio de lo que hacen los medios de comunicación, ¿eh? Esa delimitación, ese recorte, que podemos pensarla también es una reducción. Por supuesto, lo que ocurre en los medios es una de las dimensiones muy importantes, relevantes de la comunicación, por el alcance que tienen estos procesos mediados a través de distintas tecnologías, por las posibilidades que tienen, también el modo como intervienen en la comunicación, ¿ya? Y programan los accesos y las posibilidades que nos brindan. Entonces, por supuesto, son un capítulo muy importante, pero no son el único capítulo de estudio de la comunicación, ¿ya? Si uno estudia, por ejemplo, si uno analiza o mira las agendas de investigación, es decir, qué es lo que están estudiando las personas que trabajan en este campo, se van a dar cuenta ustedes que la investigación en lo que hacen los medios de comunicación tiene un lugar todavía central. Es cosa de revisar las agendas editoriales de las revistas en comunicación, ¿ya? Si uno revisa algunas revistas en comunicación y mira qué es lo que están
publicando, se van a dar cuenta muy rápidamente que el estudio de la comunicación mediada sigue siendo el principal objeto de atención de los investigadores en nuestro campo. Y eso implica que hay otras manifestaciones que quedan relegadas, ¿ya? Bueno, una reflexión, ¿ya? Precisamente el estudio de los medios es probablemente el espacio más cubierto, ¿ya? Donde hay mayor cantidad de gente que trabaja. Probablemente quien quiera dedicarse a la investigación deba, o sea, le resulte conveniente prestar atención a otros tipos de fenómenos de comunicación, como pueden ser, por ejemplo, prácticas sociales. Todas las actividades sociales operan a través de la comunicación. Las prácticas sociales son eventos comunicativos igualmente. ¿Por qué digo puede ser conveniente este desplazamiento en la mirada? ¿Ya? Porque el otro tema está un tanto saturado, hay muchos investigadores, es muy difícil competir en espacios donde hay muchas propuestas, ¿ya? Entonces, bueno, y estudiar, fíjense, los medios, estudiar las tecnologías, estudiar los discursos, por ejemplo, ¿no? Los contenidos de los medios, los efectos de los medios son temas que tienen mucha atención. Y en cambio otras cuestiones como por ejemplo la recepción, las lecturas, los usos, ¿ya? El quehacer de los colectivos sociales son materias mucho menos investigadas, ¿ya? La comunicología latinoamericana, una de las cosas que ha hecho es precisamente proponer un desplazamiento, ¿ya? Uno de los temas que vamos a ver es la teoría de las mediaciones. Jesús Martín Barbero, un investigador colombiano recientemente fallecido, que probablemente uno de los autores más importantes en la comunicología latinoamericana, propone por ahí en la década de los 80 el desplazamiento de los medios a las mediaciones, ¿ya? Y esto es la producción de sentido en las prácticas de lectura, la interacción por una parte entre los procesos de difusión y en segundo momento de recepción y uso de la comunicación de masas. Bueno, tenemos ese rasgo, fíjense, de improntamiento. Por eso, bueno, por eso y también por la relevancia que tienen los medios de comunicación, por supuesto, el estudio de los medios es un capítulo muy relevante en los estudios de la comunicación, ¿ya? Es, por así decirlo, el capítulo primario, el capítulo más extenso en términos de cantidad de gente que se aboca a de visibilidad, ¿ya? En la configuración del campo de estudios de la comunicación. Y vamos a partir desde él, ¿ya? Porque es ese momento inaugural, inicial, y a partir de ese momento inicial, luego ver las discusiones, porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una situación que es compleja para pensar la comunicación, y es que las primeras teorías y las primeras conceptualizaciones de comunicación piensan a esta en esa forma derivada. Y luego esas concepciones, esos conceptos se generalizan para describir el conjunto de los procesos de comunicación. Y eso genera inadecuaciones, ¿ya? De modo tal que ciertos conceptos que pueden ser apropiados para entender la difusión de mensaje o la transmisión de información, pues resultan inapropiados para comprender la comunicación como interacción humana o intercambio de sentido, ¿ya? Entonces, esos primeros modelos no son generalizables, ¿no? Generan inadecuaciones cuando se trasladan a otros niveles de análisis de la comunicación. Y algunos de estos que son basales, como los de la interacción humana cara a cara o mediada. En términos estrictos, si vemos, por ejemplo, este espacio, nosotros estamos aquí comprometidos
en un proceso de comunicación. ¿Ya? Este es un ejemplo. No es solo transmisión de información, ¿ya? Es, aunque ustedes estén en silencio muchas veces, también, ¿ah?, la actividad que ustedes desarrollan interpretando lo que dice el profesor, ¿no?, tratando de darle sentido, apropiándose de ello. Eso es el sentido de la comunicación, es un lugar de encuentro. Y de hecho, fíjense, tiene un carácter transaccional, porque vean que aquí estamos comprometidos nosotros en un proceso de interacción, claro, mediada a través de tecnología virtuales, a través del cual nosotros desarrollamos procesos de formación, yo de enseñanza, ustedes de aprendizaje, y a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje, estamos formando profesionales. Ustedes se van a constituir el día de mañana en profesionales de la comunicación. Entonces esta comunicación tiene un carácter transaccional, es decir, es una acción a través de la cual se están produciendo otras acciones, ¿ya? La de reproducción de conocimiento, de generación de profesionales que van a cumplir funciones públicas en nuestra sociedad, con tareas relevantes, ¿no? La formación de capital humano. Entonces vean ahí como la comunicación es un medio para el desarrollo de múltiples tipos de actividades sociales. La vida social se desarrolla a través de la comunicación. ¿Ya? Bueno, voy a compartir un Power que nos va a introducir entonces a la Mass Communication Research, la escuela de investigación en comunicación de masa norteamericana, ya que es la escuela que inaugura el campo de estudio de la comunicación. Por acá tenemos el PowerPoint. ¿Lo visualizan? Por favor, les ruego que me confirmen si es que se ve el PowerPoint. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya, entonces tenemos aquí esta historia, una pequeña esbozo de la historia, y luego vamos a ir a los planteamientos de un autor que tiene un lugar bien importante dentro de esta escuela, Harold Laswell, que plantea uno de los primeros modelos, una conceptualización de un modelo para comprender la comunicación que va a tener mucha influencia. Esboza los elementos de el campo de estudio, el programa de investigación, los desafíos de los investigadores en comunicación, destacando cuáles son los componentes en este proceso, ya en una conceptualización que es lineal. Entonces, bueno, primer punto, lo que decíamos, ¿no? La investigación en comunicación se institucionaliza en la década de los 40. En institutos de sociología, hay por allí también algunos institutos de psicología social que van a desarrollar programas de investigación en comunicación, pero en comunicación de masas. A partir de allí de estos programas van a nacer los primeros departamentos de comunicación en las universidades norteamericanas. ¿Ya? Y esto supone institucionalización de los estudios en torno a este objeto de investigación que es la comunicación. Hay varias figuras que tienen un lugar destacado, fíjense, en este momento inicial. Son cientistas sociales, por ejemplo, Paul Lassafer. Este es un investigador austríaco que emigra a Estados Unidos y que, por ejemplo, impulsa el desarrollo de los métodos cuantitativos, las llamadas encuestas de opinión,
para el estudio de la comunicación y desarrollo, trabajo en el estudio de la radio, en el estudio de los factores que inciden en la toma de decisiones del consumo y de la votación, y cómo participan en ello los medios de comunicación, ¿ya? Él trabaja en la Universidad de Columbia. Esa es una universidad que está asentada en Nueva York, ¿ya? Ustedes saben, esa mega ciudad. Harold Laswell, a quien vamos a comentar un poco más adelante, en la Universidad de Chicago, también al norte de Estados Unidos, ustedes saben, está ahí en la zona de los Grandes Lagos, en la frontera casi con Canadá, la ciudad de Chicago. También Bernard Berenson, que es uno de los primeros impulsores de los estudios de contenido. En la Universidad de Yale, Carl Hovland, ya que el impulsor de los experimentos de comunicación, ¿no? Someten a grupos de personas a ciertas experiencias comunicativas para ver cómo incide esa experiencia en ellos, qué efectos tiene, ¿ya? La Universidad de Yale también está un poquito al norte de Nueva York, es toda la zona norte de Estados Unidos, en la década de los 40, el espacio donde se va a ir constituyendo, fraguando, ¿no? La emergencia de este campo de estudio. El paradigma teórico dominante en el momento es el estructural funcionalismo. No sé, me imagino que tienen algunos antecedentes de él. Me imagino que en teoría social les deben haber entregado referencias sobre esta perspectiva, ¿no? Que por una parte estudia la estructura, la sociedad como una especie de organismo. Hay una analogía entre sociedad y el organismo humano, una totalidad, donde cada uno de los elementos, las instituciones, hace una contribución al funcionamiento del todo, a la operación del conjunto, ¿ya? Por lo tanto, hay una idea de la sociedad como un sistema integrado, ¿ya? Donde cada componente institucional realiza una tarea específica que ayuda al funcionamiento del todo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este modelo es usado, empleado por los investigadores en comunicación, que se van a concentrar, fíjense, en cuál será la contribución, el aporte que hacen los medios de comunicación de masas en las sociedades contemporáneas. ¿Cuál es la función? Y una preocupación básica van a ser entonces las funciones de la comunicación. Y cuando se habla de las funciones de la comunicación, se está pensando en las funciones que tienen los medios de comunicación de masas, ¿ya? Ahora, una de las características de este paradigma, fíjense, esta idea de la integración, ¿eh? Lo cual supone una visión de que la sociedad funciona de un modo más o menos armónico. Esta perspectiva tiende a dejar de lado el conflicto, las contradicciones, aunque hay algunos autores como Robert Merton que luego van a introducir algunos conceptos como la disfunción, la posibilidad de que existan algunas instituciones que generan problemas, tensiones, es decir, que no están cumpliendo con la tarea adecuadamente, con la tarea para la cual fue diseñado. Diríamos que en términos generales elude el conflicto y las luchas internas, ¿eh? Porque está la idea de que este es un sistema que funciona de un modo relativamente armónico, ¿ya? Entonces tiende a ver las instituciones en términos de integración, de aporte, de contribución.
Más que de contradicción, instrumentalización, ejercicio del poder, prácticas de dominio, ¿ya? Que va a ser la visión que incorpora un paradigma opuesto a este, la teoría crítica, ¿eh? Que nos va a decir, oye, bueno, ocurre que las sociedades son espacio de disputa. En un análisis marxista de lucha de clases, ¿no? Donde quienes dominan las fuerzas de producción y tienen una posición predominante en el marco de las relaciones sociales de producción por el manejo de la propiedad de los recursos productivos, van a trabajar para mantener su poder, para reproducir su poder y usar, digamos, los privilegios que tiene esta posición. Bueno, pero aquí en cambio estamos en una mirada que propende a la estabilidad, a la integración, a la cohesión, ¿ya? Y entonces una preocupación por el aporte que realizan los medios al funcionamiento de la sociedad. ¿En qué ámbito? Por ejemplo, en la integración del mercado, en el funcionamiento del mercado a través de la publicidad, ¿ya? En el funcionamiento del sistema político a través de la propaganda, la difusión de ideas, la exposición de puntos de vista, el debate en torno a los asuntos públicos, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo de liderazgos individuales o partidarios. También en el caso y en los momentos de conflicto para la propaganda bélica, la contribución que pueden hacer los medios a estas tareas, ¿ya? Y una preocupación bien importante es, bueno, esa capacidad que tienen los medios para influir en el público. Esa capacidad de influencia, de transformación, el impacto que tienen los medios se denominan efectos. ¿Cuáles son los resultados de la comunicación mediada a través de estos dispositivos que son técnicos, institucionales y comerciales, o en algunos casos también pueden ser estatales en otros tipos de sociedades? En Norteamérica, que es una sociedad capitalista, se trata de dispositivos que son de control privado y por lo tanto están asociados a los grupos económicos, quienes son capaces de desarrollar estas industrias culturales, que es un concepto elaborado por la Escuela de Frankfurt, que asume una posición crítica. Preguntas sobre este tópico. Bueno, tenemos este momento de emergencia, pero hay un contexto que lo explica, que es precisamente el contexto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación a partir de finales del siglo XIX. El siglo XIX ya, a finales del siglo XIX, tenemos la prensa de masa funcionando, la producción, por lo tanto, de tiradas de periódicos de gran volumen, la difusión de noticias. Ahí tenemos el nacimiento de la prensa, ¿no? Y del periodismo como actividad profesional. Pero luego se va a desarrollar la radio, el cine, posteriormente la televisión, que van a transformar, fíjense, los hábitos cotidianos, porque se convierten en objetos de consumo. En el caso de la televisión, instalada y la radio previamente, instalada al interior del hogar, marcando las rutinas de las personas, por ejemplo, en estos rituales de ir al cine, ¿ya? Por lo tanto, tiene un impacto transformando la vida cotidiana de las personas, poniendo a su disposición un volumen enorme de información,
mensajes, narrativas, y por lo tanto difundiendo representaciones, estilos de vida, ¿ya? Imágenes ideales, estereotipos, que circulan en las pantallas, que circulan en los mensajes de la radio, en fin, por distintos medios. Bueno, entonces el contexto en el cual se produce el nacimiento, fíjense, de esta escuela, es el contexto de la consolidación de esto que se denomina la sociedad de masas, ¿ya? Un nuevo tipo de orden social que se caracteriza, ¿no?, por la urbanización a gran escala. Vean ustedes la imagen que acompaña esta diapositiva, una imagen de Nueva York en la década de los 40, precisamente este espacio donde fermentaba esta escuela de estudio de los medios de comunicación, una ciudad de enormes proporciones que crece en altura con un edificio de cientos de pisos, ¿no? Lo cual supone una gran concentración de población, una gran densidad de población, ¿no? Por eso una sociedad de masa, una sociedad a gran escala. Donde las necesidades de las personas son atendidas, ¿no?, a través de un modo de producción industrializado, porque hay que producir a escala, ¿ya?, miles de bienes que se ponen a circulación en el mercado, al alcance de estas personas. Es una sociedad moderna también, por lo tanto altamente tecnologizada, compleja, ¿ya?, donde no solo se industrializa la producción de bienes, sino de servicios. Se industrializa la producción de la comunicación. También las comunicaciones, ¿no?, se vuelven en un dispositivo técnico industrializado. Se produce a gran escala bienes simbólicos, procesos de comunicación de gran alcance que llegan a cientos de miles de espectadores, o si ustedes quieren, consumidores, receptores de estos mensajes que son producidos en estos polos, ¿no?, técnico industrializado, estos polos institucionales y empresariales que constituyen los medios de comunicación de masas, ¿ya? Por lo tanto, vemos aquí una concentración y una polarización de la producción, es decir, una separación en los roles, fíjense, de la comunicación, y la emergencia de un nuevo tipo, una nueva modalidad de comunicación, ¿no? Porque decíamos, miren, la matriz básica de la comunicación es la interacción humana, en el contacto cara a cara. En las pequeñas comunidades uno se encuentra con sus vecinos, vive junto a ellos, ¿ya? En estas grandes ciudades, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vivimos en departamentos, y muchas veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, ¿ya? Hay un quiebre de las relaciones primarias, ¿ya?, y de las formas de comunicación tradicional y su relevo por estas formas de comunicación que están mediadas tecnológicamente, donde tenemos un polo productor, generador de estos mensajes, y otro polo que es el receptor, que es el consumidor, que queda en una posición claramente de desigualdad y que no tiene posibilidad de dialogar directamente con estos productores, es decir, se quiebra la interacción y lo que aparece son procesos de difusión masiva de mensajes. Esa es la forma predominante que asume la comunicación.
¿ya? Y la preocupación de los investigadores es los efectos que tienen estos procesos, cómo inciden sobre las personas y les interesa eh, eh, con un interés instrumental, práctico. ¿Mm? Es decir, cómo podemos usar ahora estos medios para los propósitos, para los intereses de quienes lo controlan, para los intereses del gobierno, ¿ya? O el comercio, el mercado, para los intereses de quienes controlan el sistema o quienes pueden financiar mensajes y usarlos para sus fines. Por lo tanto, hay un interés que es instrumental, ¿ya? Fíjense que también ha sido conocida esta escuela como una escuela administrativa de la comunicación, no solo funcional, con esta idea de la integración, el servicio, sino también administrativa, porque es cómo usamos, ¿ya? Investigar las posibilidades de uso de la comunicación para los intereses de quienes puedan financiar la producción de los mensajes y emplear estos medios. ¿Ya? Bueno, algunos hitos, fíjense, de la emergencia de esto que denominamos las industrias culturales. 1911, la creación del primer estudio cinematográfico en Hollywood, ¿ya? En este negocio que en esas primeras décadas se transforma en una mina de oro. ¿Ya? Hay un periodo dorado de Hollywood en términos de industria, en un impacto enorme. Se producen en serie miles de películas, ¿ya? Aparecen estas figuras conocidas como las estrellas. Hoy día un poco el equivalente a lo que hoy día son los famosos, ¿no? Hoy día los famosos son los que seguidos en las cuentas en los medios sociales, ¿no es cierto? Aquí las estrellas son estas figuras que salen a través de la pantalla, que son idolatradas, que son referentes, que son objeto de interés por los espectadores. ¿Quién es su figura? ¿Qué es lo que hace y lo que no hace? Que constituyen prototipos de belleza, en algunos casos, modelos idealizados, un espacio además donde se van difundiendo modas, porque lo que usa la estrella, bueno, es el modelo que va a emplear luego otra industria, fíjense, también masiva, que es el de la moda, que produce cada nueva temporada variantes en el estilo para poder vender sus productos, en el estilo de la ropa. Bueno, otro hito, esto te estoy poniendo algunos de los hitos, 1938, se emite el radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Ustedes saben ese radioteatro, que es un guión de Orson Welles, donde el guión es la estructura de un noticiero. ¿Ya? En realidad hay un programa que es interrumpido por un noticiero que da un extra. En estos momentos están llegando los platillos voladores al centro de Nueva York. Y sigue el programa y empieza a ser interrumpido. Previo a la emisión del programa, claro, se puso una advertencia de que esto era simplemente una representación, que era una obra teatral, ¿ya? Pero muy pocos prestaron atención a esto, y quienes no lo escucharon, pues se tomaron en serio. Estaba tan bien recreado que efectivamente los espectadores pensaron que estaba ocurriendo una invasión extraterrestre, y eso generó una corriente de pánico, ¿ya?
de terror, al punto que hay personas que tuvieron accidentes, sufrieron ataques cardíacos, otros que decidieron suicidarse antes que enfrentar la invasión de los seres extraterrestres que estaban destruyendo además ahí el centro de la ciudad. Fíjense que esa experiencia se ha replicado en Ecuador, creo que en la década de los 80 una réplica de esto y produjo una cosa bien curiosa, porque claro, al principio las personas se lo tomaron en serio, pero después se dieron cuenta del engaño y generó una ola de protesta, indignación, que terminó con la quema del edificio donde estaba la radio. Increíble, pero bueno, vean, esas reacciones masivas, ¿ya? Entonces, un fenómeno de comunicación de masa, que es el impacto que tienen los medios, ¿ya? Esto es un caso típico de estudio de esa capacidad de afectación que pueden tener los medios de comunicación. Bueno, en este caso, una ola de pánico y generó luego todo un debate, tanto ético y también teórico, de por qué había ocurrido esto que sucedió, ¿no? Cuáles fueron las condiciones que habían preparado esa reacción. Hacia 1939, fíjense las primeras emisiones de televisión. Oiga, aquí les voy a confesar una cosa que me pasa con estos PowerPoint. Corregí ayer 2 veces esta, acá que dicen sus enemigos y una S de más, lo corregí 2 veces y no sé por qué sigue presente aquí, pero probablemente el proceso de grabación, no sé qué es lo que pasará ahí con el archivo, pero bueno. Ya me ha pasado varias veces con algunos archivos de PowerPoint que piensan, aquí uno los edita, los vuelve a cargar y mantiene el error que uno le sacó. Bueno, una anécdota de la comunicación. Bueno, miren, entonces los medios de comunicación en estas sociedades tienen un rol muy importante, ¿ya? De hecho, esta teoría de la sociedad de masa se construye pensando precisamente en el papel que tienen los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas. Tienen un lugar muy importante, ¿ya? Porque construyen imágenes del mundo. Luego a esto se le va a llamar una función mediadora. Porque, ¿qué es lo que hacen? Leen la realidad y nos brindan imágenes de los aconteceres, ¿ya? Por lo tanto, construyen nuestro conocimiento, nuestro saber sobre aquello que sucede y lo que no sucede. Por así decirlo, lo que no está presente en los medios de comunicación pareciera ser que no existe. Hay una construcción social de la realidad mediada por estos dispositivos técnicos industriales. Y lo que se silencia, bueno, no es tema de conversación, queda al margen de la atención de los espectadores. Entonces, en la teoría de la sociedad de masa, tiene un lugar muy importante el desarrollo de los medios de comunicación. Fíjense cómo se concibe a las personas, ¿no? Aquí está esta idea del hombre masa, ¿ya? Esta sociedad de masas, que es un nuevo tipo de organización social, donde las personas viven inmersos en poblaciones de cientos de miles de personas, ¿ya? Y donde por lo mismo se pierden los vínculos primarios, que son los vínculos, las relaciones sociales basales, comunitarias, ¿ya? Grupos de referencia con los cuales uno
convive y toma decisiones, y familiares. No es que desaparezcan del todo, sino que se produce un distanciamiento, ¿ya? Porque uno ya no vive al lado de sus padres y sus hermanos, ¿ah? Sino que hay una distancia social, y tampoco vive al lado de sus amigos, ¿no? No necesariamente está en un contacto diario y permanente con un grupo de pares de referencia, sino que vive en medio de la masa, ¿ya? Entonces, características de esta población: primero, una despersonalización, ¿eh? Una homogeneización, pérdida de la capacidad de hacer distinciones personales. Si ustedes ven esta imagen ya de personas atravesando una calle en una de estas mega ciudades, ahí tenemos un grupo de personas, pero no es imposible conocerlos, distinguir los rasgos de personalidad e identidad de cada uno de ellos. Son seres anónimos, ¿no? Nos cruzamos con cientos de miles de personas a las cuales no conocemos, lo cual es muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en una pequeña comunidad, donde todo el mundo se conoce, sabe quién es el otro, ¿no? Sabe de dónde viene, qué es lo que hace, con quién anda, ¿no? Estas pequeñas comunidades donde todo se sabe. Y en cambio, en estas grandes ciudades, cuando circulamos por allí, vemos miles de rostros, pero no conocemos a estas personas, ¿ya? Entonces, una despersonalización, una homogenización. Eso también, fíjense, desde el punto de vista de los productores de mensaje. Dicho de otro modo, los productores de los medios de comunicación masiva no conocen la identidad personalizada de los destinatarios, ¿no? Sino que los caracterizan por grupos de pertenencia, ¿no? Pero hay una homogenización, unas dificultades para diferenciar. Pues poco a poco sí, la propia escuela de la comunicación de masa va a ir desarrollando, fíjense, una línea de investigación de audiencia para tratar de distinguir grupos y producir mensajes apropiados para distintos grupos de consumidores, pero también esos grupos son grupos estandarizados. Son además atomizadas, son pensadas como atomizadas, luego esto se va a poner en cuestionamiento, pero en un primer momento la teoría de la sociedad de masas piensa que el individuo es una especie de átomo social, es decir, que cada uno de nosotros lee los medios de comunicación en absoluta soledad, ¿ya? Es como si yo pensara que ustedes son átomos, cada uno de ustedes está escuchando esto y no tienen ninguna relación entre ustedes, cuando lo cierto es que dentro del curso hay redes de comunicación, hay líderes de opinión, hay distintos grupos de referencia, tienen canales entre ustedes, entonces lo que dice y no dice el profesor luego es comentado, ¿ya? Y las valoraciones pues tienen que ver muchas veces con esa opinión que se va generando entre los receptores, ¿ya? Comunicación horizontal entre los receptores, que está en el segundo plano, ¿ya? Es decir, yo no lo veo aquí en la pantalla, pero está en el WhatsApp de ustedes, por ejemplo, ¿ya? En los espacios de encuentro, donde comentan, oye, lo que dijo tal profesor, si es simpático o si es pesado, si es que, en fin, si sabe o no sabe, si es, en fin, y eso va generando una corriente de opinión. Pero bueno, en este instante, en la teoría de la sociedad de masa, no consideraba la posibilidad de esa red de relaciones al interior de los sujetos que vivían en estas grandes ciudades, ¿no? En estos espacios de concentración humana, que los consideraban individuos atomizados, que por lo tanto respondían de una manera absolutamente personal y que había un efecto directo individualizado del mensaje sobre los destinatarios, ¿no? Y no influencia de sus relaciones, del contexto. Fíjense, el tema de las relaciones, del lugar desde donde se lee, eso se llama habitualmente contexto. Bueno, entonces fíjense, esta teoría de la sociedad de masa influye poderosamente también en los teóricos de la comunicación, cómo están pensando los procesos.
de comunicación que operan a través de estos medios. Bueno, miren, en 1948 se publica un artículo que lo tenemos dentro de nuestra bibliografía básica de Harold Laswell, politólogo norteamericano. Acá hay un error también. Espérense, voy a corregir esto, porque Laswell, esto es así, con 2S. Como les digo, son porfiados a veces estos sistemas que no, por más que uno los corrige, siguen produciendo los errores. Harold Laswell, ya, politólogo norteamericano, ya investigador desde la década del 20 más o menos, se dedica al estudio de la propaganda, particularmente la propaganda bélica. Él desarrolló una tesis de doctorado estudiando la propaganda durante la Primera Guerra Mundial. Ahí ya desarrolla parte de las ideas que están expuestas en este artículo que se llama Estructura y función de la comunicación de masas. Y que marca un hito, es un punto de referencia porque uno de los primeros espacios, fíjense, de expresión de lo que se va a denominar el modelo lineal o telegráfico de la comunicación. Una concepción de la comunicación que describe los procesos de difusión de mensaje o transmisión de información, ¿ya? Pero que se generaliza para pensar la comunicación. También es llamado el modelo de la aguja hipodérmica, ¿ya? Es la idea de que hay una suerte de inoculación del mensaje por parte de los medios. Es decir, que los medios son capaces de hacernos, de reproducir representaciones y mensajes, de hacer que quedemos nosotros fijados con sus contenidos, con sus ideas, que los medios influencian nuestra opinión, tienen esa capacidad de modelar nuestra conciencia. Y podemos preguntarnos qué tan es así, pero hay que decir que este autor pensó de esta manera la comunicación, ¿ya? El estudiando la propaganda, esa capacidad, por lo tanto, de, por ejemplo, de ir modelando actitudes de la población para canalizar el esfuerzo bélico norteamericano, ¿ya? Y entonces se plantean aquí las bases conceptuales, todavía no figurativas, no en forma de una representación icónica, pero sí las bases conceptuales de este modelo lineal de la comunicación, que corresponde, fíjense, al primer tipo de modelo de la comunicación. Estamos en este momento de constitución del campo, ya fijado en el estudio de los medios de comunicación masiva, y para comprender esos procesos que desarrollan estos medios de comunicación, se elabora un modelo que es un modelo lineal, unidireccional de la comunicación. La primera generación de modelos. Aquí tenemos las primeras ideas, el año 1949, luego vamos a encontrar ya el primer modelo representado gráficamente en la obra de Shannon y Weaver, ¿ya? Entonces, estos dos autores son convergentes, digamos, tres autores, Shannon y Weaver es una dupla de autores, Laswell, Harold Laswell, Claude Shannon y Warren Weaver, ayudan a cristalizar, a instalar en el campo de estudio de la comunicación esta idea, ¿no? Esta representación del proceso como un proceso unidireccional, lineal, ¿ya? Donde la actividad está concentrada en el polo emisor y los destinatarios asumen una posición
pasiva, modelo llamado modelo telegráfico de la aguja hipodérmica, también llamado modelo de la bala mágica, y que destaca, por así decirlo, o representa una confianza en el poder que tienen los medios de producir efectos sobre los destinatarios. ¿Ya? Bueno, este texto va a identificar los componentes básicos en la estructura de la comunicación y va a definir la agenda de estudio, ya va a organizar la agenda de estudio de la comunicación porque distingue los componentes. Entonces, a partir de los distintos componentes decimos, bueno, las tareas de los investigadores y los estudiosos deben dedicarse, concentrarse en estos distintos aspectos. ¿Ya? También es un clásico representante de esta mirada funcionalista de la comunicación, donde está la idea de que los medios cumplen un servicio, tienen una función, hacen una contribución muy importante, ¿ya? A la sociedad. ¿Cuál es esta contribución? Una de ellas, la vigilancia del entorno. ¿Ya? Esto es lo que se llama la función de advertencia, que es propia de los medios de comunicación, ¿no? Advertencia pública de cuáles son los peligros, las amenazas, las situaciones que hay que atender, lo que es relevante o secundario. ¿Ya? Luego, fíjense, otra función que es una función interpretativa, que la caracteriza así Laswell, dice, de correlación de componentes de la sociedad para dar una respuesta al entorno, es decir, que puesta en relación, correlación de asociación de datos, ¿no? De configuración de antecedentes que son necesarios para comprender, para procesar lo que está ocurriendo. Esto es una función interpretativa. Los medios están advirtiendo, es decir, informándonos de los eventos más importantes que ocurren en el entorno, están interpretando estos aconteceres para permitirnos procesar lo que sucede, están también dedicados a la transmisión de la cultura del conocimiento. Bueno, esas son las que distingue Laswell. Posteriormente se va a añadir a esta idea otra función que es bastante relevante, que ustedes pueden ver en uso hasta el día de hoy, que es la función de entretenimiento. Porque las industrias de la comunicación se transforman precisamente en un espacio dedicado fundamentalmente al uso del tiempo libre. Y aquí se va a concentrar luego parte de la crítica a la escuela de Frankfurt. Hay una banalización de la cultura y además también una función de reproducción del sistema de dominación, ¿ya? Encadenando en procesos industrializados el uso del tiempo libre para que los obreros, los trabajadores, vuelvan a incorporarse luego al trabajo encadenado, en cadena, digamos, procesual dentro de la industria. La reproducción de los modos de producción propios del sistema del trabajo a los del uso del tiempo libre. Bueno, la función de la entretención como otra de las funciones, ¿ya? Pero bueno, detengámonos en las ideas principales compartidas por Laswell en este artículo Estructura y Función de la Comunicación. Él, fíjense, este autor hace una serie de preguntas de cuáles son los componentes en la comunicación. Digamos, el estudio de la comunicación puede resolverse atendiendo a una serie de preguntas básicas que nos permite especificar cuáles son los componentes estructuradores de este proceso. Primera pregunta es, ¿quién? ¿Quién es el comunicador? ¿Quién comunica? ¿Quién produce el mensaje? ¿Eh? Esto es el análisis de la producción. También se va a denominar, fíjense, el análisis del control.
en la idea que en la comunicación quien tiene el control es el comunicador. Esa es una idea. Análisis del control. ¿Quién controla la comunicación? Pues quien produce el mensaje. Luego, la segunda pregunta. ¿Qué es lo que dice? Pues esto, ¿qué es lo que dice? Va a ser el mensaje, el estudio de los contenidos de la comunicación. Fíjense, esta es una segunda pregunta que apunta a un segundo aspecto de este proceso de comunicación. El estudio de los contenidos. Y el estudio de los contenidos, fíjense, se transformará precisamente en una de estas grandes áreas de investigación sobre la comunicación. Nos dice, oye, ¿qué es lo que nos están comunicando? ¿Ah? ¿Cuáles son las ideas predominantes de estos mensajes? ¿Cuáles son los contenidos implícitos? ¿Cuáles son los mensajes ocultos? ¿Cuáles serán, cuál es la ideología, por ejemplo, del comunicador? ¿Cuál es la visión de mundo que subyace a esa comunicación? Es una dimensión cognitiva y representacional en la comunicación. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿quién? Dice ¿quién? ¿A quién? Bueno, el tema de los receptores que va a dar lugar a ese dominio o esa área de investigación en esta escuela, que es el análisis de las audiencias, que también va a cobrar notoriedad porque, bueno, para ser efectivo en la comunicación hay que conocer las audiencias. Y precisamente pudiendo mapear, caracterizar la configuración de los destinatarios, podemos entonces hacer una estructuración de mensajes diferenciados para distintos tipos de público. Por ejemplo, público femenino, que tiene ciertas rutinas, ciertas horas en las cuales consume los medios, ¿ya? Un público juvenil, un público masculino y adulto, distintos tipos de programas y mensajes, distintos tipos de géneros pensados en distintos tipos de audiencia. El desarrollo de la investigación, que, como les decía, tiene este interés instrumental para el uso de los medios, para los fines de quienes financian la producción de los mensajes, pues avanza en esta dirección de obtener información que sea útil para un mejor uso de los medios. Bueno, ¿a través de qué canal? Bueno, el análisis de los medios en tanto dispositivos técnicos. ¿Cuáles son las tecnologías? Con las tecnologías también hay una determinación de las prácticas perceptivas, cuáles son también los órganos sensoriales que están involucrados, cómo se produce luego el consumo, la recepción, la percepción de ese mensaje, mensajes auditivos, mensajes audiovisuales, en fin, y cómo luego a partir de las características técnicas de estos medios debemos diseñar estrategias distintivas y diferenciadas de comunicación. Y luego, ¿con qué efecto? ¿Cuál es el efecto que tiene el mensaje sobre los destinatarios? Bueno, detengámonos acá y preguntémonos sobre la potencia, la capacidad que tiene este modelo de representar a la comunicación, la adecuación, la pertinencia para pensar a la comunicación. Sí, un pequeño alcance sobre el mismo. Lo que hace Lasswell es presentar este modelo a través de una serie de preguntas, ¿ya? Finalmente, este esquema, que ahora es un esquema gráfico que encadena representacionalmente en términos figurativos estas distintas preguntas, no aparece en el texto, en el original, ¿ya? Por primera vez es presentado por McQuaid y Windall en un libro que estudia modelos de
de la comunicación que compila información sobre diversos tipos de modelos y nos traslada las preguntas a este esquema figurativo. ¿Ya? Pero lo importante es que la primera vez que está conceptualizada esta noción de la comunicación, es donde hay alguien que comunica, que selecciona unos contenidos para un destinatario, que selecciona el canal y con unos propósitos y genera unos determinados efectos. ¿Qué les parece este modelo? Dejemos de compartir un ratito y preguntémonos. Primero, la idea, por ejemplo, del control de la comunicación. ¿Creen ustedes que el emisor, el productor, tiene el control de la comunicación? ¿Puede determinar todo lo que ocurre en el proceso? Por ejemplo, yo aquí, que en este caso estoy produciendo la comunicación, ¿tengo el control de la comunicación? ¿Puedo controlar lo que ustedes hacen mientras yo intento compartir algún contenido, de enseñar algunos autores, algunos momentos que son relevantes en la configuración de esta historia del campo de la comunicación? ¿Puedo saber si es que ustedes me están escuchando, por ejemplo? ¿Cómo lo sé? Si tengo todas las pantallas apagadas y nadie responde. ¿Puedo controlar que ustedes me respondan? ¿Puedo controlar que ustedes entiendan lo que estoy diciendo? ¿Qué creen? Estaría todo limitado al control de todo. No podría controlar la recepción ni alguna respuesta por parte de los que leyeron. Muchas gracias, Sebastián. Sí, pues ¿cómo puedo controlar lo que ustedes hacen? Porque incluso ustedes pueden estar escuchando, pero a lo mejor no tienen ningún interés. A lo mejor están chateando al mismo tiempo. ¿Ya? O tienen la pantalla prendida, pero no están ahí. A veces la gente deja la pantalla prendida y se va a hacer otra cosa, ¿no es verdad? Puede ni siquiera estar presente. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ya hemos hecho varias clases y hay un número importante de compañeros ya que no ha entrado nunca a la página del curso. ¿Puede el profesor, o en este caso el comunicador, controlar lo que hace el destinatario? O piénsenlo ya en el programador de la televisión. ¿Puede quien hace un programa controlar que la gente efectivamente vea su programa y que lea o interprete lo que él quería comunicar? ¿Tiene el control de eso? ¿Cómo? ¿Cómo se puede tener ese control? Entonces ya tenemos un problema. La idea de que en la comunicación, fíjense, el control está en quien produce el mensaje en estos dispositivos técnicos industriales, que puede controlar a la audiencia. ¿Ya? Segundo punto, el tema de los contenidos, ¿ya? Claro, efectivamente quien produce el mensaje elabora unos contenidos, selecciona contenido, y ahí sí hay una capacidad de decisión. Efectivamente yo, por ejemplo, en este caso he seleccionado ciertos contenidos, ¿ya? Pero ¿implica eso que ustedes van a darle el mismo significado que le doy yo? ¿Que ustedes van a hacer la misma interpretación y valoración de los contenidos? Es decir, que los contenidos son una cuestión decisiva, que por así decirlo pueden impactar su conciencia. Pensemos en esto, fíjense, y vamos más allá, está la idea de que la comunicación, en el último de los componentes del modelo,
tiene un efecto, ¿ya? Esta idea de que, por ejemplo, a través de la comunicación se puede transmitir conocimiento o significado, ¿ya? Es decir, que basta que yo hable aquí para que ustedes entiendan todo lo que yo digo y que lo que yo estoy diciendo va a tener un efecto sobre sus mentes. Va a quedar ahí fijo. Por ejemplo, si es que yo estoy tratando de un poco contextualizar, de señalar, por lo menos demostrar, ¿no? La existencia de esta escuela, de ese momento fundante, un poco de cuáles fueron sus orientaciones, y eso va a quedar fijo en su mente, que como efecto yo voy a lograr un aprendizaje. ¿Puedo garantizar eso? No, profe, no puede. Ah, entonces, ya, no lo puedo garantizar. Y no tenemos entonces seguridad del efecto, fíjense. Ah, claro, una de las cosas que el profesor no puede hacer es aprender por los estudiantes, porque resulta que, fíjense, el proceso de aprendizaje supone un ejercicio donde una persona, bueno, procesa una información, le da significado, la integra dentro de su marco de conocimientos previo, pero esto supone que se ha movido hacia este mensaje, que le ha prestado atención, que hay una acción deliberada de atención, de concentración, de propósito por incorporar ciertos contenidos, por procesar e integrar. No es algo que pueda hacer, eso no lo hace el profesor nunca, ¿no es cierto? Los aprendizajes es algo que cada uno de ustedes produce o no produce, dependiendo de la actitud, la disposición, ¿ya? Entonces la idea del control, la idea de que, miren, está la idea también de que hay efectos, que siempre hay efectos. Es decir, que la comunicación va a tener un efecto sobre el destinatario y que produce la comunicación puede controlar ese efecto. Vean, ¿ya? Nos podemos preguntar si es que eso es un buen modelo entonces para pensar o no la comunicación. Si ustedes se fijan en ese modelo, el receptor aparece como que está siendo invadido por el mensaje. Por eso este modelo se le ha llamado el modelo de la aguja hipodérmica, como que el contenido fuera inoculado, inyectado. También se lo ha calificado como el modelo del trasvase de información, como es que yo estuviera llenando su mente, su mente fuera un receptorio y usted estuviera llenando con contenido a su mente. Pucha, y es decir que el destinatario es simplemente un paciente de la comunicación. ¿Somos realmente pacientes de la comunicación? Es decir, no tenemos un coprotagonismo. Porque fíjense que yo dice, bueno, efectivamente, en estos momentos lo que es claro es que está llegando un mensaje a través de una señal, pero ustedes pueden no estar atendiéndola, pueden estar jugando videojuegos al mismo tiempo, ¿no? Chateando, conversando por WhatsApp. Incluso podrían estar viendo una película, ¿ya? Y por lo tanto, no atendiendo al mensaje, es decir, que un mensaje llegue, no quiere decir que es escuchado. Fíjense que nos pasa tanto esta situación, está dicho de los oídos sordos. Es decir, que muchas veces en la interacción entre dos personas, cada uno habla de un tema distinto y ninguno se escucha. Por lo tanto, el mensaje que uno y otro está tratando de compartir no es atendido. Es un diálogo a veces entre sordos. ¿Ya? Entonces podemos pensar así. Si ocurre esa situación, y yo creo que a todos lo hemos experimentado, bueno, nos damos cuenta que requerimos
en la comunicación de la atención del compromiso del otro, que el otro tiene que focalizar su atención en lo que decimos, que debe hacer un esfuerzo por interpretar e integrar, darle sentido, ¿ya? Al mensaje que recibe. Pero esa es una actividad que desarrolla el otro, aunque sea en silencio, ¿ya? Y por lo tanto supone coparticipación. Camila, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, saludos Camila. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Sobre lo que estaba diciendo de que como no se puede controlar que el mensaje quizás llegue al receptor, yo creo que ahí es donde los medios utilizan como recursos, ciertos recursos que son, por ejemplo, la reiteración, por ejemplo, que siempre en los canales estemos escuchando las mismas noticias, en los distintos canales no sé, como que se ve lo mismo, entonces inconscientemente el mensaje de repente igual nos llega en ese sentido, como que estamos escuchando constantemente los mismos o expuestos a los mismos estímulos. Y, o sea, otros recursos como, no sé, los colores, en la prensa escrita o en internet, en la música, en la radio, cuando se escuchan las noticias, como que en ese sentido los medios se encargan como de que nos llegue el mensaje. O sea, obviamente no a todos, pero sí a la mayoría. Muchas gracias, Camila. Súper interesante tu reflexión. Efectivamente, la redundancia es una de las estrategias para la comunicación, ¿ya? Los contenidos se repiten una y otra vez, ¿ya? Además, estamos expuestos nosotros a un sistema de comunicación, no a un mensaje único, ¿no? Sino que hay múltiples canales que están enviando ciertos mensajes. Y entonces hay alto nivel de redundancia, hay una exposición estructural. Eso es súper interesante, ¿eh? En términos de los efectos, que no solo que nosotros recibamos un mensaje, sino que estamos expuestos a un contexto donde los medios tienen un lugar muy importante y crecemos expuestos a ello, ¿ya? Y eso va modelando un poco nuestra conciencia, es decir, forma parte de la cultura en la cual crecemos. Y efectivamente luego hay técnicas de estructuración de los mensajes para lograr mayor efectividad, ¿ya? Pero no porque, por ejemplo, un medio determinado envíe un mensaje, consuma sacarinas Daily Sweet, nosotros vamos a partir a comprar la sacarina Daily Sweet. No porque el profesor les diga, oye, lean a Harold Laswell, ustedes lo van a leer. No necesariamente. Es decir, no hay una determinación. Por supuesto, hay una influencia medioambiental. Claro, y hay temas que son de interés nuestro y que a los cuales, bueno, nos atraen. Fíjense, una cosa bien común, si ustedes ven en las noticias, es que la gente comenta algunas noticias. ¿Ya? No sé si les pasa a ustedes, pero aquí de pronto viene mi esposa o alguna mi hija y dice, oye, papá, ¿viste que ocurrió tal cosa? O yo voy y le comento, oye, ¿vieron esta noticia curiosa? Y entonces la comunicación fluye no solo desde los medios, sino luego entre los grupos de referencia. Eso, la conciencia de esos canales segundos, de esas repercusiones en los procesos de comunicación es posterior, ¿ya? En el desarrollo de esta escuela. Y la vamos a ver más adelante, la importancia de los grupos de referencia. Vamos a hacer una pequeña evaluación o análisis, fíjense, las características criticables de este modelo inicial que va a marcar, fíjense, la historia de este campo, ¿ya? Uno de los rasgos que podemos pensar como criticable, sobre todo si es que lo pensamos como modelo general
de la comunicación, porque bueno, este modelo probablemente pueda describir los procesos de comunicación mediados a través de dispositivos masivos, pero no es capaz de describir lo que ocurre en instancias interaccionales, ¿ya? Incluso en esos procesos masivos, la valoración del receptor y la actividad del receptor está subestimada. Entonces, en primer punto, esta asimetría entre los componentes, la idea de que el polo emisor o el productor es el que tiene el control, que es el único polo activo, productivo y que determina el proceso, ¿ya? Entonces la idea es que el receptor es pasivo, subordinado, y se determinado por la acción del receptor. Cuando incluso en los medios masivos, el receptor toma la decisión sobre qué es lo que ve y puede interpretar y leer y usar los medios de distinta manera, ¿ya? Yo, por ejemplo, compro el mercurio cada 15 días para poder encender el fuego en la combustión lenta. Claro, le doy una mirada, pero mi principal interés es tener papel que ayude al proceso de combustión. Es decir, le estoy dando un uso totalmente inesperado. Ustedes ven, en la feria lo emplean para envolver pescado. La gente en ocasiones lo emplea, bueno, para buscar trabajo y no para leer las noticias, ¿ya? Que yo lea las noticias del mercurio no quiere decir que voy a estar determinado ideológicamente por esa mirada, esa perspectiva de ese medio de comunicación sobre el acontecer público, ¿ya? Segundo punto, fíjense, la linealidad en el flujo. La comunicación se representa como un proceso unidireccional que va de emisor a destinatario, ¿ya? Bueno, eso puede ser un buen modelo para describir estos procesos de difusión masiva de mensajes, pero si lo trasladamos a la comunicación cara a cara, pues es absolutamente inapropiado. Sabemos que en el diálogo, en la interacción con otros, la comunicación no es lineal, unidireccional, no va solo en una dirección, ¿ya? Que el otro está allí, nos interpela, nos formula preguntas, nos hace cuestionamientos, nos pone otros temas, ¿no? Entonces hay interacción, por lo tanto no es un modelo generalizable para pensar la comunicación, ¿ya? Presupone una efectividad de la comunicación, es decir, que siempre tiene un efecto que puede ser identificado y medido, ¿eh? Y también hay una sobreestimación de los efectos, en el sentido que, sobre todo en el primer momento en el desarrollo de esta escuela, la idea de que los medios tenían un efecto directo e inmediato, ¿ya? Y eso no ocurre así. No porque yo diga algo o un medio me mande un mensaje, yo voy a tener un comportamiento de respuesta a ese mensaje. Muchas veces, como dice, en las prácticas de interacción, ¿no? Oye, lo que uno dice no es atendido, no es escuchado. O este dicho, le entró por una oreja y le salió por la misma. Es decir, el otro no escuchó, no atendió, no recogió nuestro mensaje. No hubo realmente una recepción de lo que nosotros queríamos decir, ¿ya? Entonces, bueno, si es que no se produce eso, no es efectivo. O el efecto que produce no es el que nosotros esperábamos. Puede ser totalmente distinto, ¿ya? Luego concibe al destinatario como un sujeto atomizado, carente de relaciones. Luego la investigación demuestra que los grupos primarios, las relaciones que nosotros tenemos con otras personas, influyen en el modo como nosotros leemos a los medios de comunicación, en la opinión que nos formamos, ¿ya? Y también el modelo concibe la comunicación como un proceso descontextualizado, ¿ya? Es decir, que no considera las variables y digamos, las condiciones diferenciadas de ese proceso de recepción. Es decir, dónde, cuándo,
¿Quiénes son los receptores? Los rasgos del contexto. Hay una descontextualización de la comunicación. Vean, todas estas críticas se le ha formado, formulado a este modelo. Y no obstante, pese a la conciencia que nosotros tenemos de todas sus limitaciones, todavía sigue influyendo en nuestro campo. Se sigue pensando que los mensajes de los medios tienen un efecto decisivo. Por eso se les presta tanta atención. Si ustedes vean las cosas que estudian los comunicólogos, una de las cosas que estudian son los contenidos, el discurso de los medios. Bueno, si es que ese discurso no necesariamente es recibido por los destinatarios, ¿por qué prestarle tanta atención, por ejemplo? Y en cambio, la recepción, la interpretación, los usos de la comunicación sigue siendo un tema subordinado, desatendido. Es decir, pese a que conocemos todas las limitaciones de ese modelo inicial, fíjense, sigue influyendo sobre nosotros. ¿Por qué? Mi hipótesis es porque improntó el campo desde el momento en que nació, es decir, porque constituye las teorías y las ideas iniciales, y esas marcan el desarrollo, fíjense, de esta área de estudio. E inconscientemente sigue actuando sobre nuestra visión de la comunicación. Entonces, bueno, parte de nuestra tarea es hacernos conscientes de los límites de ese modelo. Bueno, si es que ustedes consideran efectivamente, porque esa es la tarea de cada uno, yo les comparto esta visión y esta tradición, esas críticas no son críticas que les haya inventado yo, sino que surgen a partir de la aplicación y análisis de ese modelo, es decir, son críticas que se generan en la historia de recepción de este modelo. Y pese a todas esas críticas, ese modelo sigue teniendo influencia en el campo. Estimados, estamos en la hora hemos llegado a la hora de cierre de esta sesión. Había una última diapositiva que yo quería compartir, pero que se las voy a dejar en el Power, donde les propongo un conjunto de temas posibles de investigación, ¿ya? Ustedes la van a poder revisar allí. A ver, es esta diapositiva. Mira, posibles temas de investigación, algunas teorías o conceptos, ¿ya? La teoría funcionalista de la comunicación, la teoría crítica, la teoría de la sociedad de masa, el concepto de industrias culturales, el concepto de retroalimentación, la teoría cibernética, el concepto de metacomunicación en el enfoque interaccional pragmático, la teoría matemática de la información, la teoría de la agenda setting, teoría de los usos y gratificaciones, teoría de las mediaciones comunicativas, teoría de la recepción activa, entre otros, ¿ya? Pero se los pongo allí para que ustedes tengan algunas referencias. Entonces, bueno, no alcanzamos ya a detenernos a hacer más referencias sobre cada una de esas posibilidades, pero podemos volver a ellas la próxima sesión, que es el día de mañana, donde vamos a seguir analizando, fíjense, el modelo lineal y la transmisión de información. El concepto de información, que en la teoría de la comunicación es muy importante. Entonces, bueno, nos despedimos el día de hoy y los espero mañana con las preguntas que ustedes tengan, con las dudas, las interrogantes. Que estén muy bien y hasta mañana. Chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, Profe, que esté bien. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao.